Hay un repudio internacional ciertamente llamativo sobre lo que está pasando en Venezuela. El régimen venezolano no se cansa de perseguir a quienes considera sus enemigos políticos. Son sus adversarios políticos, pero Nicolás Maduro y el régimen venezolano, a quienes se le oponen, en términos generales los consideran enemigos políticos. Y han tratado de inhabilitar por todos los medios a María Corina Machado, tal vez la dirigente que hoy tiene mayor consenso entre los venezolanos. Quiero saludar a Pedro Urruchurtu. Pedro es coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de la señora María Corina Machado y nos atiende esta mañana. Pedro, un saludo muy cordial. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes. Encantado y un saludo a toda su audiencia. Vamos a ver, Pedro, ¿cuál es la situación técnico, legal y política que tiene hoy, que enfrenta hoy la señora María Corina Machado? Bueno, la situación que está enfrentando María Corina es la de un régimen que claramente está haciendo todo lo que está a su alcance para evitar que ella concurra, siendo hoy la principal líder, como digo yo, no solo ya de la oposición, sino del país, después del resultado de la primaria del pasado 22 de octubre. Recordemos que en ese proceso María Corina obtuvo más del 92% del apoyo en una primaria donde participaron cerca de 3 millones de personas. Evidentemente esto significó un sismo, fue un evento sísmico en términos de lo que muchos esperaban, lo que podía ser ese proceso. Los más optimistas jamás imaginaron un apoyo de tal magnitud y evidentemente el régimen sabe que si se enfrenta a ella, pues en una elección libre, por supuesto, claramente ella sería hoy la ganadora. Entonces, frente a esto, el régimen ha venido utilizando mecanismos jurídicos que además terminan siendo eh, falseados, es decir, todo lo que utilizan además es burdo, es grotesco, la manera como incluso falsifican documentos y plantean acusarla casi que hasta de la guerra en Ucrania, para con eso justificar entonces que ella no pueda participar. El punto es que nosotros, y como lo ha dicho ella públicamente, y lo hemos sostenido internacionalmente, no reconocemos esa decisión, es una decisión que es absolutamente irrita y nula, y como ella ha dicho, a pesar de los esfuerzos del régimen, tenemos la fuerza de la gente y vamos a continuar. No es la primera vez que el régimen utiliza estos mecanismos, lo ha hecho también con otros dirigentes políticos. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es el momento del régimen como para imponer esa persecución contra María Corina Machado? Bueno, claramente ellos están en un proceso de debilidad interna, de grandes contradicciones. Además, hay que decirlo, están elevando el costo de la represión. Lo estamos viendo en las últimas horas con el caso del activista de derechos humanos Rocío San Miguel, que fue y sigue, digamos, hasta hace horas víctima de desaparición forzada, y miembros de su familia también fueron apresados y desaparecidos. Nosotros mismos de nuestro equipo de campaña tenemos a 4 dirigentes de campaña en los estados desaparecidos desde hace 22 días. Y esto lo que representa es justamente la actitud de un régimen que está elevando el costo de la represión porque entienden perfectamente el movimiento que está aglutinando hoy en María Corina. Y si bien es cierto, yo coincido contigo cuando dices que no es la primera vez que el régimen lo hace, sí es la primera vez que el régimen se enfrenta a un liderazgo, no solo que están claramente legitimado por la sociedad venezolana, sino que además hoy en cualquier sondeo de opinión y desde hace muchos meses cuadruplica la diferencia entre María Corina y el régimen venezolano y precisamente el régimen sabe lo que eso significa. ¿Temen por la seguridad o la integridad de la señora Machado? De la señora Machado y de todo su equipo. Evidentemente, recordemos que aquí hay un contexto que es los acuerdos de Barbados. En esos acuerdos suscritos por una delegación de la oposición y una delegación del régimen, auspiciado además y acompañado por Estados Unidos. Entre muchas de las cosas que allí se plantean está precisamente la libertad de poder hacer campaña, la protección y todo lo que eso significa. Lamentablemente, en la práctica estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo un despliegue represivo por parte del régimen y esto evidentemente pone la vida de todos en riesgo, ¿no? Y en peligro. Y por lo tanto, allí el llamado que hemos hecho en las últimas horas a la comunidad internacional es precisamente a mantenerse alertas, a elevar el costo de esa represión y hacerle entender al régimen que mientras más avance en ese patrón represivo, pues evidentemente el costo y las consecuencias serán más altas porque claramente están usando métodos terriblemente perversos contra la oposición democrática del país. Pedro, ¿cuándo tiene que haber elecciones en Venezuela? Y si en todo caso crees que en este marco que trata de imponer por el terror el gobierno, esas elecciones se van a llevar a cabo.
Mira, la realidad es que hoy todavía no hay fecha. Este año en el mundo hay alrededor de 70 elecciones y la única elección en todo el mundo que todavía no tiene fecha es la venezolana. Y evidentemente el régimen sabe que tiene que poner una fecha y evidentemente sabe que una fecha que implique una elección libre y transparente es una fecha que tiene que precisamente poder cubrir los plazos técnicos requeridos y acordados también en estos acuerdos que yo mencionaba en Barbados. En ese sentido, no hay fecha todavía y dependerá tanto del acuerdo como de los garantes de ese acuerdo, de que en efecto se pueda dar una elección libre y competitiva. Todavía estamos lejos de ese proceso, pero también estamos conscientes de que hay que luchar por tener las condiciones y siendo la principal de ellas, no solo que no se persigan a los opositores, sino que evidentemente quien ganó la primaria pueda participar. Es decir, para nosotros no hay elección libre si María Corina Machado no es la candidata. Y por eso, como ella lo ha dicho ayer también en un segmento de un programa que estuvo, el régimen sabe que en el momento que le ponga fecha a la elección empieza una cuenta regresiva. Y por eso es tan importante presionar para que haya una fecha y que no sea cualquier fecha, sino una fecha que nos permita un proceso competitivo. Aquí es cuando una vez más yo voy a expresar con un entrevistado una sensación ambivalente que tengo, porque la verdad es que la presión internacional en favor de María Corina Machado es muy importante, es muy importante. Hay desde campañas de firmas hasta declaraciones públicas. La pregunta que tengo que hacerte y que me provoca una contradicción es ¿cuánto le afecta eso al régimen? ¿Cuánto le importa eso al régimen? ¿Cuánto lo frena en su accionar? Yo creo que en este momento, en esta oportunidad, sí le afecta porque el régimen enfrenta fundamentalmente dos problemas. Enfrenta un problema de legitimidad internacional que heredó del proceso del fraude del año 2018 y que todavía sigue pagando esas consecuencias. Y evidentemente enfrenta un problema de incluso control interno de sus propias, incluso sus propias fuerzas políticas en el país. Es decir, tiene un problema de legitimidad hacia afuera y un problema de control político hacia lo interno, en términos de sus propios simpatizantes y militantes. Eso lo obliga de alguna manera a tener que pensar qué decisión toma. Es decir, si decide irse por un patrón represivo, como ocurrió en Nicaragua hace un par de años, evidentemente pueden hacerlo y tienen la fuerza para hacerlo en términos de el uso del Estado y del aparato del Estado. Si lo hacen, evidentemente eso tiene un costo. Y hay que ver si están dispuestos a pagarlo en el sentido de lo que significa la legitimidad que estoy mencionando de cara a la comunidad internacional. Eh, Ahora, si ellos deciden por su propio bien un proceso competitivo en el que además todos entendemos que una elección en Venezuela pasa porque haya también una negociación y no solo eso, sino que esa negociación en el contexto de una elección libre, sabemos que el régimen perdería una elección hoy a ese nivel, pues también implica negociar las garantías que facilite una transición a la democracia de manera pacífica y controlada. Por lo tanto, esto al final es un tema de incentivos. Y yo creo que lo que lo hace distinto en esta oportunidad a otros es que hay una negociación en marcha, hay un proceso de conversación en marcha, hay incentivos sobre la mesa, a algunos se le han dado, se le pueden dar aún más y todo pasa porque el régimen cumpla. Por lo tanto, será cuestión de que el régimen decida qué le conviene más. Lo cierto es que irse por un camino tremendamente represivo que ya lo está tomando y ya está teniendo consecuencias, tendrá altos costos para su propia base y para su propio futuro político. Y eso tiene consecuencias en su legitimidad también. Pedro, ¿qué puede ser que haga que esto termine distinto que otras veces? Y te lo pregunto porque estoy pensando así rápidamente, me viene a la cabeza Juan Guaidó, Antonio Ledesma, otros dirigentes que parecía que podían conseguir un resultado mejor de cara a entrar en democracia finalmente en Venezuela, a vivir en libertad para empezar a solucionar los problemas estructurales tan graves que tiene Venezuela. Ahora le toca a María Corina Machado, que tiene una voluntad entre la gente realmente muy importante, pero ¿qué puede hacer que esta historia termine de modo diferente? Creo que lo que lo hace diferente es, sin duda, lo primero, el origen del liderazgo de María Corina. Es un liderazgo que viene de una legitimidad y de digamos, una legitimidad de origen y un apoyo popular impresionante e inédito. Eso ya le da a ella una capacidad de interlocución distinta y genera, por supuesto, una nueva manera de conducir la dinámica de la oposición y la articulación con los sectores de la oposición, como ya está ocurriendo. Eso por ese lado. Lo segundo, lo que representa la oportunidad de un acuerdo suscrito en el que se ha avanzado, aunque, insisto, el régimen hoy está, una parte de ese acuerdo lo está incumpliendo de manera visible y por eso los garantes son muy importantes, los garantes internacionales del acuerdo para hacerlo cumplir. Y si no, bueno, evidentemente que cada quien asuma las consecuencias de ese incumplimiento, pero lo importante en este caso es que hay un acuerdo que es un marco y ese marco
por primera vez en mucho tiempo nos permite definir las condiciones objetivas para un proceso electoral. Y evidentemente, bueno, se puede cerrar. Lo que sí estamos conscientes es que esto es una oportunidad muy pequeña, es una oportunidad que puede ser la última en mucho tiempo para lograr un cambio político por la vía electoral y pacífica, y por eso nuestro compromiso con esa ruta, porque creemos que hoy la ruta más efectiva y por la que los venezolanos votaron por María Corina Machado en la primaria el 22 de octubre fue la ruta electoral, es decir, el 92% de los venezolanos que votó por ella, al final el mensaje que le envió fue muy claro, es un mandato de lograr las condiciones y luchar por tener elecciones libres este año, y de ahí nadie nos va a sacar, aunque el régimen incluso pretenda ahora inventar cualquier cantidad de acusaciones para pretender insertarnos en un círculo de violencia que solo ellos promueven y de las cuales ellos solo son responsables. Pedro, muchas gracias por el tiempo y el contacto. Gracias a ustedes por el espacio. Un saludo muy cordial. Pedro Ruchur.